Humanismo en la era digital. Humanism in the digital era. Humanism in the digital era. Humanismo en la era digital. Digital humanity. Humanidad digital. Digital Humanity, Humanidad Digital. Humanidad Digital. Así es, buenas noches, bienvenidos a Digital Humanity, Humanidad Digital. Yo soy Balan Mendoza. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Bernardino y es un gusto estar una semana más, una semana de sobrevivir a todos los problemas arancelarios, después de haber sobrevivido al Y2K, a la pandemia, a la globalización. A Ahora, las inteligencias a artificiales. las inteligencias artificiales. Pero aguanta, me estoy adelantando, todavía no sobrevivimos, estamos en pleno, Tratando inicio, de ¿no? sobrevivir. Tratando de entenderlas y Y tratando de luego ver la cómo. computación cuántica. Y luego la guerra del espacio. Sí, no, bueno, ya hay que conformarnos con que estemos el día de hoy aquí, ¿no? Sí, ciertamente. Pues lo logramos el episodio pasado, nada más dijimos una vez esa palabra, ahora pues definitivamente la tendremos que usar, es el pan de todos los días. Al menos creo que hay por ahí, pues al menos cosas interesantes porque hay más estudios, estamos, la humanidad está siendo un poco más proactiva, aunque no es suficiente, claro, pero creo que sí hay estos esfuerzos para tratar de entender, tratar de saber qué está pasando, cómo nos está afectando. Entonces, creo que eso no se había Con- visto con otras tecnologías tan rápido. Contexto, la palabra que tratamos de evitar el episodio pasado, inteligencia artificial, por si alguien no nos escuchó la semana pasada, que hicimos un especial de Julian Assange. Pues bueno, hoy creo que va a ser inevitable. Vamos a tener que tocar la inteligencia artificial, sí o sí, porque pues es lo que está cambiando el mundo, ¿no? Es lo que está cambiando nuestra forma de trabajar, de relacionarnos y va a cambiar nuestra forma de vivir, ¿no? Creo que va a haber un antes y un después de la inteligencia artificial y apenas estamos, como los dije hace ratito, ¿no? Apenas estamos entendiendo cómo está cambiándolo todo y pues bueno, vamos a darle. Sí, como no, pues hay un montón, no sé por dónde quieras empezar, sobre el contenido humano y el contenido generado justamente por inteligencias artificiales. Entonces, podemos empezar por ahí tal vez. em, Dale con lo que sea y ahorita vamos pateando el Desmenuzando. bote. Sí, 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 estábamos viendo. Pues sí, uno de los artículos bueno, varios artículos, pero un poco trato de hilarlos hacia una idea, un concepto, es el contenido humano contra el contenido generado por inteligencias artificiales. Y no solo el contenido, sino también el tráfico, que es algo que se me hizo interesante en algunos de estos artículos, precisamente porque, pues bueno, sabemos que estas grandes compañías de tecnología, pues, por ejemplo, Google lo hace desde hace años, que es escanear todo el Internet con estos famosos crawlers, ¿no? Estos programas que van buscando y mapeando todos los sitios y todos los recursos que existen en la red y para obviamente hacer la indexación. Ese era, bueno, uno de los buscadores, obviamente el más popular Google, pero hay otros tantos más. Y luego, pues obviamente ya en esta época, las inteligencias artificiales hacen lo mismo para justamente alimentarse. Entonces, seguimos en este tema y en este debate de, obviamente, toman este contenido y pueden ser imágenes, puede ser texto, puede ser música, pues todo esto. Y usualmente tiene derechos de autor, es decir, alguien lo creó y estas inteligencias artificiales pues también hacen lo mismo que hace Google de tomar todo, mapear todo lo que tiene Internet. Entonces, esas son como las dos premisas para
lo que viene, que es pues obviamente todo lo que estamos generando los seres humanos con estas inteligencias artificiales. Por ejemplo, que estuvo de moda esta semana el tema de hazme una imagen en el estilo de Estudio Ghibli, y bueno, por ahí pues obviamente Miyazaki también se indignó, pero bueno, a lo que yo iba es que pues al final del día se está generando un montón de contenido, hemos hablado de ello y que se puede generar este loop, pero no solo es el loop, sino es los vectores, también es el tema del tráfico, todo este tráfico que generan estos crawlers, estas inteligencias artificiales, pues también es un tanto diferente al tráfico que es humano. Y eso puede hacer que también te impacte, por ejemplo, hacia la optimización, el famoso SEO, ¿no? Ese es, como todos estos vertientes, es lo que, por un lado, Google dice, pues muchos no se van a recuperar, así tal cual. Dijeron, acabamos de actualizar, en marzo actualizaron su algoritmo central, el de búsqueda. Dijeron, pues habrá sitios que no se recuperen, van a tener que hacer como varias cosas. Sabemos que hay unos lineamientos que precisamente Google y otras empresas han puesto bueno, el contenido tiene que ser relevante, tiene que ser veraz, y ahora no solo es eso, sino además tiene que ser atractivo y el mejor, que ahí ya entramos en cosas de, bueno, ¿qué es mejor? ¿Qué es más satisfactorio? Ahí entramos en temas complicados porque puede haber, pues bueno, hablando de sesgos, puede haber sesgos. Eso es de un lado. Y del otro lado, Cloudflare, que es esta compañía que más bien se dedica a la ciberseguridad, dice, bueno, ellos tienen un Content Delivery Network, un CDN, que lo que hace es, bueno, traer el contenido más cercano a donde esté el usuario. Entonces, a través de esa red, lo que van a hacer es dos cosas. De un lado, le están llamando el laberinto IA, que lo que va a hacer es cuando estos crawlers empiecen a buscar, les van a generar páginas en ese momento que son falsas para justamente empezar a distraerlos, empezar a gastar recursos y un poco también como envenenarlos, como lo que se le había conocido en su momento AI poisoning, que es pues envenenar la inteligencia artificial con datos que no son reales, que no son útiles. Entonces, eso por un lado, y del otro lado, pues obviamente tratar de que lo que realmente salga a la superficie o llegue a los humanos, pues sea contenido humano. Entonces, pues esa batalla bien interesante. Es que aquí lo que vamos a estar viendo van a ser agentes inteligentes tratando de evitar otros agentes inteligentes. Mientras uno trata de envenenar al otro, le va a poner pues más y más ramas a su sitio, precisamente para que nunca termine de scrollear, de, ¿cómo decirlo?, de indexar, ¿no? Entonces, pues obviamente la gente inteligente se va a dar cuenta que ya está en una trampa y va a tener que regresar en este ciclo recursivo de ir indexando, indexando cada que encuentre un nuevo sitio, ¿no? Y por otro lado, pues también ya estamos en un momento en el cual, ¿cómo saber cuál es contenido hecho por humanos? Porque cada vez pues ya los contenidos ya están hechos por inteligencias artificiales, ya lo habíamos comentado en algunos otros episodios donde pues ya la mitad de los correos electrónicos ya están hechos o ya están redactados usando la inteligencia artificial. Por lo tanto, pues cada vez va a ser más complicado encontrar contenido hecho 100% por humanos. También vamos a encontrar que los sitios van a estar protegidos. Es necesario que crees una cuenta, que valides que eres humano. Ahora sí que ya vamos a tener el check para ver si eres un humano o eres una inteligencia artificial, porque sí, efectivamente están tratando de extraer toda la información posible para alimentar estas inteligencias artificiales que a su vez están siendo alimentadas por contenido generado por inteligencias artificiales, a lo cual nos lleva pues, un círculo en el cual pues están alimentándose a sí mismas. A lo mejor no es necesario ya que vayan a internet, sino que ellas mismas estén generando el contenido que ellas mismas van a consumir. Pero sí, como dices, el contenido de internet pues ya está al menos filtrado, ya está revisado, o esperemos, editado por una persona y al menos ya sabemos que es información un poquito más, con mayor calidad, ¿no? Pero pues sí, lo que estamos viendo es que ya incluso audios, videos, pues ya están hechos por inteligencias artificiales
y pues ya es difícil poder saber que sí y que no es un contenido de generado por humano, generado por un chatbot, ¿no? Claro, y que ahí entra también el tema de estas etiquetas de, bueno, generado con inteligencia artificial, que apenas empiezan a verse en algunas redes sociales y demás, por un lado, y del otro lado remarcar esta parte de creador de contenido, que bueno, es un término muy amplio. Sin embargo, pues, es interesante porque ahora tienes todas estas mm, retos enfrente, que es uno, que llegue el contenido y que no quede enterrado debajo de todo esto generado solo por inteligencia artificial, o incluso después agentes que estén generando eh, contenido, me refiero a agentes de inteligencia artificial que estén generando contenido, y entonces ahí es totalmente autónomo, y vaya, no porque esté bien o mal en ese sentido, sino pues bueno, de alguna manera pueden tener varios loops y sesgos donde se pueden quedar eh, pues de alguna manera atorados, y a la vez nosotros también como humanidad, que pues eso también, por ejemplo, apunta hacia el tema del declive de la inteligencia humana, un poco lo que ya hablamos hace 2 episodios, que hablabas acerca de las escuelas y los dispositivos y las pantallas, y estos estudios. Un poco revisando también, pues esto no solo es a los estudiantes, no solo es a los jóvenes, sino también a los adultos. Entonces también viendo estas cosas un poco a la par, pues pareciera que hay que revisarlas y que hay que echarles un ojo profundo, me parece, una buena estudiada. Pues sí, déjame conectarlo con un informe que dio la ONU la semana pasada sobre el uso de la inteligencia artificial, donde sí está, la ONU se preocupa porque cree que en muy poco tiempo vamos a ver ya la enorme pérdida de empleos. En sus cifras dice que el 40% de los empleos a nivel mundial se van a ver afectados de una u otra manera. ¿Qué significa? Pues que tal vez no se desaparezcan estos 40%, pero sí vas a tener que hacer uso de la inteligencia artificial para poder desempeñarte de la mejor manera, ¿no? Y esto pues sí es un gran riesgo porque pues va a ampliar pues la desigualdad entre las diferentes economías. Las economías, obviamente las que están en vías de desarrollo, pues se van a ver afectadas ya que su mano de obra pues puede ser sustituida por inteligencia artificial y pues las grandes economías seguramente van a preferir, en lugar de darle empleo a mano de obra de otros países, pues van a preferir usar una inteligencia de su propio país para que les salga más económico, ¿no? Y entonces esto sí podría llegar a afectar economías desde desarrollo. También en este informe, pues dice que hay bastantes países, sobre todo del sur, el sur, hablo de manera global, en la cual no están yendo a los foros internacionales, donde se habla sobre todo de legislar o de regular esta tecnología. Se habla de las capacidades tecnológicas que tampoco se tienen en el sur, como sí se tienen en el norte, y a lo cual esto también nos lleva nuevamente a ampliar la desigualdad, a ampliar la dependencia de otros países para que nosotros podamos pues hacer uso y poder eh, pues tratar de disminuir esta desigualdad, ¿no? Entonces hace recomendaciones donde sí hay que tener un lugar en la mesa para estos países en vías de desarrollo o al menos pues que sean parte de esta regulación de la inteligencia artificial, sean parte de donde se discuten los problemas éticos y pues también que, bueno, habla de un sueño guajiro, ¿no? Que es que la inteligencia artificial sea de código abierto para que todas las economías puedan entrarle, que se comparta el conocimiento, que se compartan los recursos, que se comparta la infraestructura, es decir, que haya cooperación internacional para garantizar que la inteligencia artificial no nos afecte como se está viendo en estos momentos, ¿no? Donde vemos que solamente China y Estados Unidos, que son los países que más están
que más dinero están invirtiendo en esta tecnología, y pues lo que vamos a ver es que va a haber unas diferencias abismales, diferencias económicas, diferencias tecnológicas, entre China y Estados Unidos por delante y todos los demás países, ¿no? Tanto es así que la Unión Europea pues también empieza a invertir. Todavía creo que es tiempo de alcanzar a Estados Unidos y a China, tal vez. No digo que los van a alcanzar en un año, pero creo que es un buen momento para empezar a invertir. Sin embargo, los países del sur son países que todavía no se han dado cuenta de esta gran tecnología, ¿no? Que puede generar una gran diferencia entre las economías. Sí, claro, y de hecho por ahí hay estas iniciativas. Estaba también revisando cómo es la TAM GPT, por ejemplo. Entonces, un poco a la respuesta de estas grandes modelos y justo de estas grandes tecnológicas, y que además trata de tener esta parte de el tema cultural, es decir, hablamos ya aquí varias veces de los sesgos y de la idiosincrasia, obviamente, de quienes diseñan estos modelos y los ponen a la disposición del público. Entonces, bueno, hasta cierto punto. Y bueno, pues es un poco esta respuesta también que viene de Latinoamérica. Falta ver porque pues es parte de la iniciativa, conseguir los fondos, que sabemos que también es una inversión importante. Y del otro lado, pues sí, es algo que sabemos que es difícil que suceda en las naciones. Es decir, tenemos a la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y hay un montón de, eh, pues, tratos, por ponerlos de alguna manera, que se han firmado por estas naciones, y sin embargo, pues es igual que con la guerra, la tecnología nuclear, que en su momento pues se buscaba, los científicos buscaban, es decir, Einstein y otros grandes científicos de su calibre, buscaban que se compartiera cierta información, pero entendían que no iba a suceder porque la lógica te dice eso, es decir, si le compartes a otra nación con la que tienes rivalidad, la capacidad de generar armas, pues obviamente te quedas sin esa ventaja, y es como se ha configurado el mundo. Entonces es un tanto difícil, habría que buscar qué mecanismos y qué propuestas realistas se podrían generar para que se compartiera cierta información, y a lo mejor cierta colaboración, como el tema de regulación, que al final del día es algo que, desde mi punto de vista, se tiene que hacer, porque pues uno es un solo planeta, y por ejemplo el tema de la órbita baja y demás, donde están los satélites, ya empezamos a ver también ahí el conflicto. Tiene que haber una forma en que las sociedades y las naciones y los individuos podamos encontrar mecanismos para poder pues colaborar y generar algo diferente. Sabemos que cada día que pasa tenemos una capacidad destructiva mayor, entonces eso pues es el famoso juego de suma cero, donde además no hay ganadores. Si el planeta se destruye, todos perdemos. Entonces, vaya, habría que tener estas discusiones, y pues bueno, es una propuesta, entiendo que, que tiene su reto y su dificultad. Sin embargo, creo que se tienen que tener estas discusiones, precisamente de cómo colaborar en un mundo cada vez más complejo. Pues como spoiler alert, en los próximos 4 años no va a pasar. No, Sí. porque precisamente Estados ahorita Unidos. eh, estamos viendo totalmente lo contrario, ¿no? Claro. Estamos viendo una parte que Trump dice, no, no voy a permitir que los chips lleguen a China para que no desarrollen inteligencias artificiales superiores a las de nosotros. Y por otro lado, pues estamos viendo que dice, y en Estados Unidos no va a haber regulación, porque no quiero que eso detenga el desarrollo de las inteligencias artificiales. Y China, que no respeta las leyes, puede sobrepasarnos. Por lo tanto, no hay manera de que ahorita se sienten a dialogar y digan, sí, vamos a compartirnos infraestructura, vamos a compartirnos algoritmos, metodologías, técnicas, bases de conocimiento. No hay manera, ¿no? Entonces, en los próximos 4 años no va a pasar.
Creo que vamos a tener que esperar a que pase algo bastante, bastante grave como para que digan, ok, vamos a unirnos para compartir a los extraterrestres. Mientras no pase eso, yo lo veo complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita lo que está pasando, bueno, igual voy a decir una tontería, los que me están escuchando, adelántenle un minuto, pero lo voy a decir. Así como sacan los rumores de que esta fórmula con la cual Donald Trump hizo la fórmula para cobrar los aranceles y que hay rumores muy fuertes donde dicen que usó ChatGPT para que le diera esta fórmula matemática, y aunque ellos dicen que no, que es muy básica y que ellos la pudieron haber obtenido solos, a veces parece que una inteligencia artificial está gobernando Estados Unidos. O sea, dices, no tienes ni tantito sentido humano. Tal vez es lo que mejor o lo que más le conviene a tu país, pero y a tus empresas, aunque vimos que por la caída de la bolsa, pues no les ayudó tanto, pero a veces parece que no se está tentando el corazón y dices, ¿será ChatGPT el que está detrás de todo esto? Más bien es el tema de que algo que tenemos que también ser muy honestos como seres humanos. Hay personalidades psicópatas y son así, es decir, no tienen el mínimo empatía y eso está demostrado a nivel neurológico. Os digo, no de Trump, a menos que se someta a ese estudio, pero vaya, es algo que la psicología ha estudiado y sabemos que yo quería carecen de ayudarlo, la empatía. verdad. Yo quería, yo quería echarle la culpa a un algoritmo, pero bueno. De verdad, no, ese es el tema, que creo que en muchos, incluso en Latinoamérica, no podemos olvidar, ese es el tema también de lo que les decía en la semana pasada, la memoria histórica. La mayoría de los países en Latinoamérica ha tenido al menos un dictador, al menos, y abierto, porque en el caso de México es un caso muy peculiar donde no hubo un dictador como tal, sin embargo, sí fue una dictadura. Digo, ahí habrá quien lo debata y sería una discusión muy interesante, pero lo fue, porque gobernó un solo partido durante tanto tiempo. Pero bueno, todas estas personalidades son así, son psicopáticas. Quien ordenó, por ejemplo, acá en México, pues sí, abran fuego el ejército contra los estudiantes. No puedes decir que es alguien que tiene esta empatía, porque alguien con empatía no haría algo así. Entonces sí tenemos que también reflexionar sobre los líderes de las naciones y sus capacidades destructivas, y si tienen una carencia de empatía, pues estamos en riesgo todos. Yo le concedo ahí un poco a esta persona naranja, ya no voy a decir su nombre porque nos van a quitar la visa, este, pero, o sea, porque sí entiendo, ¿no? Los planes, sí entiendo la estrategia, no entiendo la manera en que lo hace y a veces digo, es que, pues sí, o sea, está bien el que quiera regresar las empresas de Estados Unidos, generar empleo y dejar que China deje de dar los productos tan baratos y se vuelve el libre mercado que ya no es tan libre actualmente porque pues ya empieza a cobrar, pero sí se necesita de verdad tener muy poco corazón. Pero déjame unirlo con otra nota para que antes de que nos vayan a quitar la visa, con alguien que también es alguien similar, el CEO de Shopify, esta empresa de e-commerce, que lanza un memorándum a todos sus empleados, diciéndoles que ya no va a haber nuevas contrataciones, a menos de que demuestres que el trabajo que necesitas no lo puede hacer una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, a la hora que tú dices, necesito un desarrollador, demuéstrame que no lo puede hacer una inteligencia artificial. O necesito un publicista, un mercadólogo, o el que quiera que necesites, tienes que hacer una demostración de que no lo puede hacer una computadora. Porque él se basa diciendo que él ha visto cómo sus empleados, con el uso de la inteligencia artificial, han hecho cosas que no esperaba de ellos. Yo no esperaba que hicieran lo que están haciendo, pero pues gracias al algoritmo lo están consiguiendo, ¿no? Y lo están haciendo 100 veces mejor de lo que lo hacían antes de que tuviéramos estas inteligencias artificiales. Y si tú demuestras que este puesto que estás abriendo
eh, pues lo tiene que hacer una persona sí o sí. Entonces, uno de los exámenes es qué tan buen desempeño tienes en el uso de las inteligencias artificiales. Tienes que pasar pruebas donde usas estas inteligencias para poder pasar el examen. Y, y pues sí, ya está reduciendo el número de nómina, el número de empleados de Shopify, ¿no? Ha venido a la baja desde el 2022, ha estado disminuyendo y no para, ¿no? Entonces, es algo también que se espera que se esté dando en otros lados, que sí, ya empiecen a hacerte examen de qué también utilizas las inteligencias artificiales para desempeñarte de manera correcta y ver si tu trabajo en realidad no puede ser hecho por un algoritmo. Esto ya un poco lo habíamos comentado en episodios anteriores de, bueno, en el tema de tecnología, por ejemplo, era la automatización. Automatiza tu chamba y entonces ya después, pues llégale. Ya después, bye bye. Entonces, pues ahora es como el siguiente paso con el uso de estas herramientas. Y bueno, un poco también lo que hemos estado discutiendo de, bueno, tal vez no vayan a desaparecer como tal. Obviamente, de empresas a empresas. Y cada CEO pues va a decir lo que tiene en su cabeza y también yo lo veo en el tema de la discusión, por ejemplo, que lleva pues ya 5 años, que fue el tema de trabajo remoto y regreso a las oficinas. Y al día de hoy, pues cada empresa lo ha tomado de diferentes maneras. O sea, hay quien dice no y tienen que regresar y te vas y ha corrido a un montón de gente porque no ha querido regresar a la oficina. Otros que han sido más flexibles, híbrido, y otros que dicen yo mantengo 100% remoto. Entonces, creo que acá es algo similar. Pues es una herramienta. Y sí, a lo mejor como Meta también ya dijo, bueno, pues voy a quitar a todos mis desarrolladores y voy a usar solo la inteligencia artificial. Habrá que ver, porque pues uno todavía no estamos ahí, todavía no puede hacer eh, todo, todavía tiene sus limitaciones y cada vez veo más estos ejercicios donde dicen, a ver, vamos a programarla y vamos a hacer que haga mi chamba y no puede, entonces hay partes donde todavía le falla. Entonces, pues eso es una limitante en el sentido de estas, digamos, iniciativas o formas de acercarse a estas herramientas. Y la otra, pues justo va a ser, bueno, ¿quién le va a dar el prompt a la inteligencia artificial? En algún momento sabemos que tal vez la lógica nos dice que pues un agente de inteligencia artificial le va a dar a otro agente de inteligencia artificial los prompts. Sin embargo, pues igual todavía faltan varias cosas y no lo sé, creo que todavía está lejano y es su opinión al final del día, así como mucha gente vuelve al tema de regreso a la oficina que dijo, pues a mí me vale y regresan o los corro, entonces pues es su empresa, puede hacer lo que más le crea conveniente. Habrá que ver también en unos años el crecimiento de esta empresa también, ver el impacto de estas decisiones. Bueno, pero déjame contarte que esto del regreso a las oficinas o el trabajo remoto, tal vez en un futuro van a tener que hacernos ir al menos algunos días, porque fíjate que ya hay falsos solicitantes de empleo, las empresas ya se están enfrentando a esta amenaza en la cual personas que buscan empleo pues no son quienes dicen ser, ya están utilizando deepfakes pues para hacerse pasar por otras personas. Lo que hace básicamente pues es generan identificaciones con fotografía utilizando herramientas tecnológicas, generan perfiles en sus redes sociales, en las redes sociales de empleo, perdón, sus historiales de empleo, ¿no? Todo, generan todo un historial de dónde han trabajado, en qué tienen experiencia y pues compiten por los diferentes puestos de los trabajos remotos. Entonces hay un artículo donde Pindrop Security publica que ellos contrataron a un ingeniero programador ruso
de nombre Iván, bueno, digo, cómo Según. más se puede llamar, ¿verdad? Ajá, según. Y pues sí, reunió todas las condiciones que se requerían para el puesto de senior y incluso pasó cuatro entrevistas utilizando cámara, eh, y sí se dieron cuenta donde la voz iba un poquito, pues, eh, fuera de tiempo con lo que estaban viendo en la cámara. Entonces ahí es donde dijeron, caray, hay algo raro. Pues estaba utilizando un software de deepfake en el cual ya la misma inteligencia generativa ya estaba dándole las respuestas a las preguntas que les estaban diciendo. También por ahí se percataron por la dirección de IP en algunas de las conexiones o de las entrevistas que hicieron, se dieron cuenta que él había dicho estar en Rusia, sin embargo estaba muy cerca de Corea del Norte, y pues ahí es donde detectaron que era bastante sospechoso, ¿no? Y bueno, pues se espera que en pocos años, ¿verdad? Tal vez en 3, 4 años, uno de cada 4 candidatos ya estén utilizando esta tecnología, porque es más fácil de pasar un examen, porque es más fácil de pasar una entrevista, porque pues ya no tienes que dar tu cara, sino es un deepfake y es básicamente una inteligencia generativa la que va a estar contestando las preguntas a la entrevista, y al ser remoto, pues, pues nunca van a saber si en verdad eres tú o es una inteligencia artificial la que está haciendo tu chamba, ¿no? Y así puedes tener varios trabajos, ¿no? Entonces, de esa manera, eh, pues a lo mejor ya nos van a seguir al menos a las entrevistas, y pues sí se espera un gran riesgo, ¿no? Porque no sabes en verdad a quién estás contratando, no sabes si te va a robar información, no sabes qué va a hacer con la información que le estás dando, a lo mejor es de la competencia, en fin, ahorita obviamente todo esto le echan la culpa a los rusos, a los chinos y a los coreanos, Corea. es Ujú. claro que sí, es a los que les están echando la culpa, pero bueno, es para ligarlo ahí con lo que dices de que no queremos regresar a las oficinas, pues tal vez en poco tiempo nos van a tener que Que obligar a ir. al final del día, pues ahí hay varias cosas, porque uno, había yo leído un artículo, y me quedé pensando ahorita que lo estabas comentando, a KnowBe4, esta compañía de concientización de seguridad, justamente, pues les pasó algo similar y descubrieron que era un Ajá, sí, norcoreano. sí, sí, también. Entonces, Ajá, pues obviamente, pues son se les llama threat actors, ¿no? Estos actores de amenaza o estas amenazas activas que tiene, por ejemplo, Estados Unidos. Y obviamente entre ellos, pues hacen, entre estas naciones, así como tienen espionaje antes, desde que existían las computadoras, pues obviamente en la red también. Entonces, ese es uno. Obviamente es como seguridad informática, pues siempre tratas de hacer este análisis de amenazas que puedas tener. No Before, pues sabemos que le sirve a muchas empresas de alto nivel. Entonces, y ya vimos con el ataque que hubo hacia SolarWinds, que lo que intentan es, bueno, si ataco a tu proveedor y lo llego a vulnerar, pues tengo acceso a todos sus clientes. Si son clientes del Departamento de Defensa de Estados Unidos, etcétera, entidades de gobierno y empresas privadas, pues obviamente ahí es donde van a poner. Ahora ha cambiado ese vector de ataque. Antes era te ataco directo a ti, a la empresa que tiene el dinero, que tiene los accesos a la infraestructura y demás. Ahora es ataco a tus proveedores, que tal vez tengan una seguridad menor y a través de ellos te comprometo a ti. Entonces, eso es algo que hay que considerar. No a todas las empresas les va a pasar esto. Obviamente no lo sabemos, puede que sí, no digo que lo descarten, solo diría pues hagan su análisis. Eso de un lado. Y del otro lado, pues bueno, también tenemos exámenes remotos, totalmente remotos, profesionales, certificaciones importantes que se hacen de manera remota. Entonces ahí dije, bueno, pues tampoco es tan complicado que instales algo y pues con eso puedas justamente detectar. Obviamente ahí va a ser el, digamos, el mercado que hasta donde yo sé no existe, entonces ahí pónganse
cartuchos a aquellas personas que quieran desarrollar, porque al final del día es eso. Si tú instalas en tu computadora y detecta, está un filtro de inteligencia artificial o está un modelo haciendo cosas, puedes detectarlo. Pero al final lo que haces cuando haces un examen remoto, que tienes que hacer tu cámara y hacer un montón de cosas, donde empiezas a hacérselo difícil a la inteligencia artificial. No digo que no vaya a llegar a tener esa capacidad, solo digo que podemos empezar a buscar pues propuestas, porque también hay un video que no se los prometo que se los voy a poner en las notas de este programa, lo voy a buscar y lo voy a poner en las redes, porque se me hace muy interesante. Justamente es pues un colega, vaya, de la industria de seguridad informática, y él está probando estas tecnologías y pues se pone una peluca y dice, bueno, no, voy a hacer Taylor Swift, por ejemplo. Y sí, como el tema de, claro, no en todos los ángulos, no con todas las personas funciona, pero con algunas sí. Eso lo vimos, por ejemplo, con el famoso Tom Cruise, que no es Tom Cruise, que se parece, tiene que tener unas características similares. Entonces dice, ¿por qué usar esto? Pues para saber cómo poder defendernos. Dice, por ejemplo, si le pides que haga esto, empieza ahí, ¿no? Como es una máscara digital que pone encima la inteligencia artificial, si le pasas algo así, pues ya es donde. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas en las entrevistas, pues es una forma de ahorita detectar, oye, esta persona se escucha rara, pues a ver, ¿no? Toca tu cara. Porque cuando hacen esas cosas y tienen que mapear tu rostro, es cuando empiezan ahí a hacer cosas raras. Entonces, un poco el buscar sus limitantes me pareció una buena idea desde el lado de seguridad informática. Bueno, cómo defendernos ante estos ataques. Y dos, pues simplemente por pues el tema de que esto no va a parar. Entonces, siempre tenemos que seguir aprendiendo y modificando y viendo cómo funcionan esas herramientas. Entonces, pues bueno, ahí hay unas propuestas. Si ustedes trabajan en recursos humanos, tienen puestos remotos, pues así, literal, puedes, ¿no? Hacer algo que tenga que ver con tu rostro y entonces con eso puedes ver si hay algo raro. Igual que cuando ves una imagen, yo siempre les digo, bueno, ¿y cómo detectan? Hay gente que no se da cuenta. A mí me sorprende mucho, digo, no que yo detecte todas, pero sí es como, ahí está raro, ahí se mueve raro, entonces yo desde ahí ya dudo. Entonces, pues un poco el ser escépticos, tal vez. Bueno, ahorita en estos momentos basta con que les digas, enséñame tus manos para saber si es inteligencia artificial o no, porque todavía tiene sus fallas, ¿no? Hay un sitio que creo se llama Real or Not, en el cual te ponen dos rostros y tú tienes que seleccionar el que creas que es real y obviamente el que no es creado con inteligencias artificiales. Sí entré a jugar y sí tuve muchas fallas. O sea, debo reconocerlo, que no es tan sencillo. Obviamente los rostros que ponen ahí seguramente pues hay una persona que ya los eligió, no van a poner random a crearlos, ¿no? Porque además el sitio ya tiene algunos años. Pero sí, lo que nos espera, o sea, tal vez ahorita todavía estamos hablando de que podemos distinguir todavía entre algo creado con una IA y algo no, pero créeme que en 5 o 10 años ya no vamos a poder diferenciarlo. O sea, la velocidad a la que está avanzando, yo no sé en 10 años si vamos a poder diferenciar si, si una película son personas o son modelos, son clones, ¿no? Como teníamos una nota, ¿no? Por ahí de H&M que ya va a comenzar a utilizar clones digitales o gemelos digitales, las cuales las modelos van a ser fotografiadas en todos los ángulos, por todos lados, y pues la van a estar vistiendo y van a estar pues ya saliendo en Instagram y en las diferentes redes sociales, modelando la ropa de H&M y con esto pues obviamente se van a ahorrar maquillistas, peinadoras, fotógrafos, Fotógrafos. iluminación, se van a ahorrar muchísimo, ¿no? Y pues nuevamente, eso ya se espera para este año, a finales de este año ya vamos a estar viendo modelos hechos por inteligencias artificiales, aunque van a estar utilizando todavía el rostro de personas reales. Pero pues ya, incluso ya ahorita ya en Instagram ya hay personas que están generando cuentas
de personas que no existen, ¿no? Y están generando followers y hay personas que incluso las tratan de ligar cuando pues, no existen, ¿no? No está en Entonces su lo que nos código. espera no está. Literalmente. O quién ¿No? sabe, porque pues si son agentes, modelos de inteligencia artificial, pues dices, bueno, le puedo sacar el 10,000% y le saco un OnlyFans y pues también, que es lo que muchos han hecho, ¿no? Entonces, pues al final del día sí, ya no es tan fácil distinguir qué está hecho por IA o no. Híjole, me acabas de romper mis ilusiones. O sea que a lo mejor ya estoy suscrito Una a inteligencia algo que no artificial. existe. Es probable, ya estamos acercándonos a cada vez más a los futuros de Black Mirror, que por cierto ya estrenó temporada, tendré que verla. Hoy no, mañana, Hoy estrenó, hoy. hoy, 6 nuevos capítulos de la temporada 7. A ver, interesante porque hay cosas ahí que pues sí, es la simulación total, es decir, ahorita, como decías, todavía distinguimos en un porcentaje lo que es inteligencia artificial y lo que no. En 10 años no lo sabemos y en 10 años no solo va a estar eso, sino los lentes de realidad aumentada y este tipo de cosas y el metaverso. Vas a estar inmerso completamente en una simulación y ahí va a estar justamente lo interesante de, bueno, que de eso es real y cómo va a cambiar nuestra forma de interactuar con el mundo físico. Pues habría que verla. Digo, Black Mirror es famosa por mostrar esta ciencia ficción dura, en la cual es un futuro cercano y siempre nos vuela la cabeza. Pero hablando de un futuro cercano, en uno de los primeros episodios, se me hace que fue en el primer episodio de este podcast, les hablamos de los riesgos que tenía la inteligencia artificial y el machine learning. No sé cuándo fue el primer episodio, pero ya de tener como 3 años, pero ya una de las advertencias de ese episodio, pues ya se hizo realidad. Reino Unido anuncia que tiene una herramienta que les permite predecir asesinatos, ¿no? Entonces, puede identificar a las personas con mayor probabilidad de desvivir a alguien. Y pues utiliza los registros que tiene la policía para identificar a las personas que tienen pues, más posibilidades de matar y pues se basa en qué, en las fechas de nacimiento, género, etnia, Ya sé tipo de hacia dónde va. condenas. Ajá, obviamente, ¿no? Si eres ¿A más qué edad tuvo? cafecito, híjole, Exactamente. Si híjole. sufrió violencia doméstica o generó violencia doméstica, si tiene problemas de adicción, si tiene autolesiones, si es vulnerable, si tiene algún tipo de discapacidad, el estatus económico y pues con esto pues hay que clasificar a las personas para ver si pueden ser, si son violentos, si no son violentos, si pueden llegar a cometer algún acto de este tipo y, y pues sí, nuevamente utilizar estos datos sensibles sobre, no sé, la salud mental, sobre el tipo de adicciones, sobre sus discapacidades y lo que ya habíamos hablado sobre sus etnias, pues esto genera, pues lo normal, ¿no? Cuando entras a un centro comercial y tú ves el policía a quien sigue, así va a ser, ¿no? O sea, ya ves que vas ahí caminando y ves que el policía va detrás de ti, dices, está bien, sabe que en su historial una persona como yo alguna vez se llevó un disco y entonces, como yo cumplo con el perfil, por eso no me lo quito de encima, pues esto, pero a grandes volúmenes, ¿no? Entonces, este proyecto le llamaban predicción de homicidios, pero pues fue muy criticado y pues ya le cambiaron el nombre a intercambio de datos para mejorar la evaluación de riesgos. O sea, un Claro. nombre que no te dice nada, pero pues bueno, este proyecto que según es solo un proyecto con fines de investigación, pero sabemos que no. O sea, sabemos que esto lo van a utilizar, sabemos que lo van a poner en práctica o a prueba y bueno, vamos a ver qué
qué resultados les da, pero pues ya sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Esto es algo que ya hemos venido platicando, hacia dónde van estos sesgos y pues a quienes van a detener antes de que cometan algo que ellos creen que van a cometer. Claro, y que Obviamente. además falta, es decir, los sesgos vienen desde antes, también eso es algo que quiero recalcar, como lo que hablábamos en el momento de la educación, es decir, los paradigmas educativos todavía tienen deficiencias y es algo que no está homologado. O sea, uno cree que, bueno, estamos en una nación que tiene acceso a la educación pública y entonces ya por eso significa que todos aprendemos igual y eso no es así. Entonces, en la psicología también pasa esto, que hay un montón de estudios y pues también, eh, por ejemplo, el famoso profiling, hacer el perfil de criminal, que es en lo que se basan al final, nada más lo hacen automatizado y con inteligencias artificiales, también tiene ahí algunas deficiencias que se vienen arrastrando desde los 70s. Se vienen arrastrando porque funcionaban, ¿no? Y funcionan hasta cierto punto. Eh, por ejemplo, uno de los más fáciles, si tienes un tatuaje, pues tienes tendencia criminal, porque estás fuera de, y bla, hay una serie de teorías. Sin embargo, pues ahora, hoy en día, ¿cuántas personas hay tatuadas? Todavía cuando yo me hice los míos, era así todavía, nunca vas a tener un empleo y había como todo esto. Ahorita ha habido un incremento exponencial en las personas que tienen, por ejemplo, tatuajes o piercings y demás. Entonces, de repente hay estas cosas que ya hay sesgos en cómo estamos haciendo estos perfiles y luego lo metes a otra cosa que puede tener más sesgos, pues ahí es traer a expertos en, pues, en la rama, en comportamiento, en neurología, neurociencias y demás, que usualmente no se hace. Es decir, o tienes uno y se acabó, pero no hay una investigación, como cualquier investigación científica que se digne de serlo, pues tiene que tener esta famosa revisión de pares para decir, bueno, a ver qué estamos haciendo y no decir, bueno, esto ya es ciencia exacta y tengo todos los hilos. Eso se vuelve complicado. Entonces, además se me hizo muy chistoso porque obviamente lo que hablamos de la ciencia ficción que le pega a las cosas, esto pues es Minority Report, ¿no? Al final del día. Y del otro lado, ya sé que lo mencioné hace 1 o 2 episodios sobre Ready Player One, pero estaba leyendo un artículo sobre el declive de la inteligencia humana, que desde 2010 ha estado decayendo según algunos estudios, y bueno, se me pareciera que hay algunas situaciones como las distracciones, obviamente las pantallas son una, y también yo pensé, bueno, es que ya estamos llegando a Ready Player One, donde le dice, bueno, tenemos la capacidad de poner en la pantalla, saturar de anuncios el 88%, o no me acuerdo el número, antes de que le dé una convulsión. Entonces, así es como lo ven. Y estaba leyendo el artículo y pues están los ads, los anuncios, especialmente en Chrome, que ya no quiere que tengas el ad blocker, entonces ya te los pone y son un montón y dices, pues ya estamos ahí, o sea, no lo tengo aquí en los lentes, pero quieres leer algo y estás viendo unos monitos moviéndose acá y el otro anuncio que cambia, porque obviamente para que te llame la atención tiene que cambiar, entonces dices, no estamos solucionando las cosas de raíz, que es lo que eh, pues para mí es parte de esta reflexión. No estamos cambiando las cosas de raíz y por eso al final vamos a seguir teniendo las mismas problemas. Así quieran hacer el Minority Report en el Reino Unido o acá en Ecatepec quieran tener esta detección de rostros y creer que con eso ya se resuelve todo, porque pues claramente no es así. Claramente, como les dijimos en el episodio pasado de Assange, desde 2001 que viene este ataque a las torres, empieza esta narrativa de la hipervigilancia al ciudadano, pero ¿qué pasa volviendo al tema de Trump? ¿A poco a él también le van a meter al sistema? ¿Al primer ministro del Reino Unido le van a meter al sistema? Pues claro que no. Y ellos son psicópatas, ellos son los principales que matan más personas. Entonces dices, esto es absurdo. Ahí es donde entra la distopía. Uno cree que la distopía solo es en estos futuros lejanos, oscuros, y así la estamos viviendo en muchos sentidos, porque es eso. O sea, ¿cuántas personas no mueren en una guerra? Ya lo vimos también con estas revelaciones de Wikileaks. ¿Cuántas personas civiles mueren
las guerras. Ahorita hay guerras, también no nos podemos desentender de eso. Ucrania sigue estando en guerra. Palestina, Israel, aunque se supone que hubo un cese al fuego, siguen bombardeando. Entonces dices, a ver, a estas personas las vamos a poner en estos sistemas, ¿qué va a salir de ellos? Y no tienen tatuajes, y no tienen piercing, y no tienen todas estas características que se supone que solo estas personas hacen el crimen. Entonces dices, bueno, a ver, aquí hay muchas cosas que venimos sesgados desde antes y lo único que ha hecho la inteligencia artificial es amplificar ese mar de sesgos, a mí me parece. Sí, pues en realidad siempre ha existido estos sesgos, como dices, pero ahorita lo estamos transmitiendo a una computadora y lo que va a hacer la computadora es que al no tener pues sentimientos, pues va a actuar en consecuencia. Y nuevamente, como bien comentas, estamos atacando las consecuencias, pero no las causas. En lugar de tratar de, pues, dar una mejor educación, tratar de cambiar la cultura, la idiosincrasia, lo único que están haciendo es, tú eres pobre y moreno, ya, no, te detenemos. Tienes tatuajes, tu corte de cabello, tu tipo de ropa, la música que escuchas, entonces perteneces a este grupo que están sentenciados y pues nos ahorramos la muerte que vas a provocar si te detenemos de una vez. O sea, Claro, que al final ahí está famoso documental Bowling for Columbine, Masacre en Columbine, donde explora esto antes de la inteligencia artificial y antes del boom incluso del internet. Según yo fue 94, no recuerdo muy bien, pero fue antes del 98, si no mal recuerdo. Entonces es estas cosas que suceden en Estados Unidos donde un chavito agarra un arma, un rifle de asalto y mata a sus compañeros y lo primero fue eso, toda la sociedad y los medios especialmente diciendo que era porque escuchaba Marilyn Manson y porque jugaba videojuegos juegos. y por ahí, y antes de eso lo mismo con juegos de rol y que eran satánicos. Entonces siempre es el buscar cómo tapar, como decimos en México, tapar el ojo al macho, tapar el sol con un dedo de, pues ahí ya lo tapé, pero realmente eso no resuelve nada. Entonces estas conversaciones, como decía hace rato, se tienen que tener y entre más personas las tengan, entre más grupos generen estas preguntas tan necesarias, pues creo que nos vamos a acercar al menos a un poco, pues no decir la verdad, pero un poco a decir, no quedarnos solamente con una narrativa que nos está haciendo daño, que nos está poniendo cada vez en más riesgo, especialmente si no somos del 1% que tiene la mayoría de la riqueza, o sea, 99% de nosotros no somos del 1%, pues deberíamos de empezar a generar y empujar estas preguntas y estas conversaciones hacia arriba y hacia todos lados. Sí, lo principal es estar informados, por lo menos para saber cómo se está moviendo, de qué manera tratar de protegernos lo más que se pueda, ¿no? Para no caer dentro de estos sesgos que de alguna manera nos van a afectar. Nadie se va a salvar excepto los dueños del algoritmo, ¿no? Los que controlan, los que manejan el algoritmo. Pero todos como dices, el 99% de los que no tenemos el control de los algoritmos, nos vamos a ver afectados de alguna manera, ¿no? Ya sea para solicitar un seguro, ya sea para solicitar un empleo, a donde quiera que vayamos, vamos a tener una inteligencia artificial o un algoritmo que tome las decisiones que antes tomaban las personas y ahora la computadora nos va a decir simplemente tú no eres apto para, y ya llenas el blanco, ¿no? Ya sea, no eres apto para tener este seguro médico porque eres susceptible a ciertas enfermedades, no eres susceptible a un préstamo porque tienes este historial o tu familia generó este historial, no eres susceptible o no puedes obtener este empleo porque tienes tatuajes. Y los que tienen tatuajes no es Son lo que quieran, criminales. ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a sufrirlos de alguna manera. Sí, claro, y pues bueno, con eso creo que llegamos al final del episodio. Pues de nuevo invitarles a esta reflexión. También, pues la conversación
para nosotros es muy importante lo que nos van poniendo por ahí. Algunos medios nos han puesto comentarios en TikTok, en algunos en Spotify, otros en YouTube. Entonces, donde quiera que nos escuchen, nos vean, pues háganos llegar sus comentarios, preguntas, qué otros temas les gustaría que tocáramos. Pues bueno, creo que con eso podríamos despedir. Se quedaron muchas notas, pero llegamos al tiempo aproximado que creemos que la gente nos tolera. Entonces, pero sí escríbanos para ver qué notas les gustaría que mencionáramos. Por ahí se quedó los 50 años de Microsoft y la protesta que sucedió. Se quedaron algunas otras notas que se dieron en esta semana, que la verdad sí fue una semana bastante movida. Y además se nos juntaron con las notas de la semana pasada que no las mencionamos. Entonces, por favor, ahí escríbanos. Estamos en todas las redes sociales. Búsquenos como Digital Humanity, Humanidad Digital. Cualquier red que conozcan, seguramente vamos a andar por ahí. Y coméntenos qué es lo que les gustaría escuchar, qué opinan de esto, creen que somos demasiado negativos, creen que estamos... pues sí, porque a veces digo, ay, creo que vamos a buscar unas notas positivas de vez en cuando para no deprimir a nuestros escuchas. Pero bueno, Puede ser. Por esta semana vamos a pararle. Y pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Y yo fui Rodrigo Bernardino. Hasta luego. Gracias, yo fui Balan Mendoza y bye. Digital Humanity, Humanidad Digital. Digital. Humanidad Digital. Humanidad digital. Digital Humanity. Humanidad digital. Humanidad Digital.